Bueno, entonces importante, siempre que existe, que nace un impuesto, ese impuesto debe cumplir con unos elementos. Si no cumple con unos elementos, se cae el impuesto. Quiere decir que lo pueden demandar y no se puede cobrar. Entonces, dentro de eso encontramos lo que son sujetos activos, sujetos pasivos. El hecho generador. El hecho generador es la actividad, o como su nombre lo dice, el hecho que da lugar a que se cobre el IVA. ¿Qué da lugar a que se cobre el IVA? Cuando yo consumo, ya sea bienes grabados o servicios grabados. Bienes o servicios grabados, o también, o también importo bienes. La causación del impuesto en el momento en que se dé la compra, porque existe, si el hecho generador existe, que es la compra de ese bien o de ese servicio que es grabado con el IVA. Y la causación entonces sería cuando yo voy y hago la compra. Ahí es donde nace el impuesto. Responsables del impuesto, entonces les había comentado, había responsable económico. ¿Quién es el que da la plata? Yo, Yolanda García. Voy a Falabella, compro la camisa, en ese momento me vuelvo responsable económico porque a mí me van a cobrar un IVA. Acuérdense que el IVA es un impuesto nacional, municipal o distrital, Nacional. o departamental, perdón, nacional. Nacional. ¿Será que yo voy allá a Falabella y me dicen, bueno, vale, la camisa vale 50 masivas? ¿Será que yo le digo, no, yo no voy a pagar el IVA? No. No, señora. Es obligatorio. El IVA es obligatorio. Acuérdense que los impuestos son obligatorios, ¿no? Si yo quiero, además, en la Constitución, ellos están respaldados por la Constitución, donde dice que que todo ciudadano debe contribuir con el funcionamiento del Estado. ¿Y cómo uno contribuye con el funcionamiento del Estado? Entonces pagando un impuesto o pagando los impuestos. Y esos impuestos son obligatorios. Yo no recibo ningún beneficio directamente. Bueno, entonces responsables económicos. El responsable económico en ese caso es la profe Yolanda, que fue y compró la camisa, ya se materializó el hecho generador, entonces se va a causar. Compró la camisa o compró papelería. Yolanda García tiene una empresa de papelería, útil y papelería. Compró la papelería, tiene un IVA, le van a cobrar el IVA. Yo voy a ser responsable, yo tengo que pagar ese IVA, yo voy a ser el responsable económico. Entonces, el responsable jurídico, ¿cuál sería? El que está, el ¿La empresa, profe? que recauda, recauda. Sí, el que recauda y se lo pasa a la DIAN. En este caso, ¿quién es en el ejemplo que estamos dando? Falabella. Falabella, muy bien. Falabella está recaudando, ella está recaudando. Yo soy el responsable económico, Falabella va a ser el responsable jurídico. Jurídico porque a ellos lo puede, el Estado, por intermedio de la DIAN, que es la administradora de impuestos, le puede reclamar, ¿cierto? Venga, usted, ¿por qué no recaudó? Porque ella puede ser que no facture y no me cobre el IVA, entonces va a tener problemas jurídicos, va a tener problemas jurídicos porque van a tener sanciones si no paga el IVA ya estando obligado vendiendo un producto grabado. Entonces, el jurídico en este caso es Falabella, que es el que tiene que recaudar, declarar, ¿cierto? Ya ahí bajaron la declaración del IVA que ya está en la plataforma y pagar, declarar, presentar la declaración y pagar el impuesto que recaudó. Algunos en el tema del IVA recaudan, presentan la declaración bimestral, otros la presentan cuatrimestral. Entonces, bimestral, vamos a pagar enero, febrero, marzo. Cuatrimestral, vamos a pagar todo lo que recaudaron las empresas por IVA. De enero, febrero, marzo y abril lo estarían pagando en mayo. Eso es, acuérdate que siempre es vencido. Se acaba el bimestre y al mes siguiente estarían pagando el IVA. Se acaba el bimestre, se acaba el cuatrimestre y al mes siguiente están pagando el IVA de ese cuatrimestre. Entonces, importante, ustedes siempre que lleguen a una empresa donde lleguen, deben mirar si su producto es grabado. Ahorita, en la actualidad, los que no son grabados son los productos de primera necesidad y que también los iban a grabar con el IVA. Pero al fin ese proyecto ley no se dio. Listo, la base gravable, si recordamos la base gravable y las tarifas. ¿Qué es base gravable? El valor por el cual yo voy a... El valor sobre el cual yo voy a liquidar el IVA. En este caso el IVA, que es el impuesto del que estamos hablando, y la tarifa. Entonces vamos a mirar las diferentes tarifas que existen.
Bueno, acá entonces, ¿cuál se imaginan ustedes que en el IVA es el sujeto activo? ¿Cuál es el sujeto activo del IVA? El Estado. El Estado. ¿Y qué quiere decir sujeto activo? El que va a recaudar el impuesto. A Aquí, recaudar el impuesto, profe. muy bien, aquí lo va a recaudar y lo va a recaudar por medio ¿de qué entidad? El Estado lo recauda por medio de, Por la DIAN. por medio de la DIAN. Muy bien, de la DIAN. No es el sujeto activo no es la DIAN. Listo, en este caso que es el IVA, que es un impuesto nacional, el sujeto activo es el Estado y él lo recauda por medio de la DIAN, que es la dirección administrativa, la que se encarga de el recaudo, la fiscalización, de sancionar a la gente si no cumple con todas esas obligaciones formales y sustanciales. Recuerde que hay responsabilidades tanto como formales como sustanciales. Sustanciales, pago del impuesto formal, que tiene que registrarse en el RUT, que tiene que facturar para que se dé el pago del impuesto. Si yo no estoy registrada en el RUT, pues no puedo pagar impuesto porque no voy a aparecer allá. Si me toca declarar impuesto. Listo. Y el sujeto pasivo, entonces, son los contribuyentes, en este caso los que consumidores de esos bienes grabados. Hay bienes grabados, bienes excluidos, bienes dentro. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar aquí según la diapositiva, que no pasó, niña. La normatividad. ¿Dónde encuentran la normatividad? Esto está por ley y cada vez que sale una reforma tributaria, entonces ese estatuto tributario, para que se vayan familiarizando, estatuto tributario. Ese estatuto tributario es como la Biblia, donde se encuentra toda la parte fiscal a nivel nacional. Y eso está dividido por libros. El IVA lo encontramos en el libro tercero. Si ustedes si ya se van familiarizando con ese estatuto tributario, que ustedes ya saben dónde consultarlo gratuitamente. ¿Dónde lo pueden consultar gratuitamente? En la DIAN. En la página de la DIAN. La página de la DIAN, profe. Ya lo encuentran actualizado. Entonces ustedes lo pueden entrar a Google, pero bueno, muchas veces no está actualizado. Entonces se van directamente a la página de la DIAN y ya es más seguro lo que van a consultar allá, porque pues entienden que ellos son los que manejan esa parte fiscal y deben tener su estatuto tributario actualizado con la última reforma que haya salido sobre los impuestos, sobre las retenciones, sobre todo lo relacionado con la parte tributaria. Entonces, en el estatuto tributario, en el libro tercero, es que voy a encontrar todo lo relacionado con IVA. ¿Y qué voy a encontrar todo lo relacionado con IVA? ¿Qué creerían ustedes que van a encontrar allá? Pues los que son los responsables del IVA, ¿no, profe? Entonces, ¿y eso cómo se llama? Todo ese conjunto que acabamos de ver se llama los elementos tributarios. Los elementos tributarios. Allá ustedes quieren saber, venga, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, cuáles son los hechos generadores, en qué momento se causa, quiénes son los responsables, y la otra, cuáles son las bases, cuáles son las tarifas, cuál es la base para liquidar ese IVA, cuál es la tarifa. Allá, ¿a dónde lo van a encontrar, Alice? En la normatividad del artículo 420 del Estatuto Tributario. El libro tercero del Estatuto Tributario y el libro tercero, muy bien, el libro tercero arranca a partir del artículo 420 y sus siguientes. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Allá vamos a encontrar la normatividad del IVA. Bueno, entramos acá, sujeto activo, sujeto pasivo. Entonces, como es un impuesto nacional, el sujeto activo aquí viene siendo el Estado, el que va a recaudar ese impuesto por medio de la DIAN. El Estado va a recaudar ese impuesto por medio de la DIAN, que es la encargada de administrarlo, recaudarlo, fiscalizarlo, sancionar si no se cumple con ese pago de impuesto. Y el sujeto pasivo, pues va a ser el consumidor. El consumidor final. El consumidor, aquí podemos decir que es el consumidor de bienes y servicios, como para ser más claros, consumidores de bienes y servicios grabados. Ahorita vamos a ver los tipos de quienes pertenecen a ese mundo del IVA. Bueno, hechos generadores. Entonces, mire, artículo 420. Arrancamos con el artículo 420. Si ustedes van al estatuto tributario, en el artículo 420 van a encontrar cuáles son esos hechos generadores. Esos hechos generadores es cuándo se da el IVA, en qué momento se da el IVA, sobre qué actividades se genera el IVA. Entonces, aquí, pues hay sobre la venta de bienes, profe.
Venta, muy bien. Venta de bienes corporales muebles e inmuebles. Muebles, ¿qué diferencia hay entre muebles e inmuebles? Un mueble y un inmueble, ¿cuál sería como ejemplo para diferenciarlo? Pues pienso que un mueble es un mueble como tal, puede ser una mesa o lo que sea, mientras que un inmueble ya es como una vivienda, algo así. Muy bien. El inmueble son esos bienes raíces. Sí, que yo no los puedo mover. Ah, eso es. Claro que pues ahora existen las casas prefabricadas, ¿no? Y yo sí las podría mover. Sí. Pero los inmuebles están relacionados con las bienes raíces, se supone, haciendo la aclaración ahí en las casas prefabricadas que yo sí las puedo mover, pero los bienes raíces son aquellos que yo no los puedo mover, trasladar de un lado a otro. Y los muebles, sí, eso es lo que decía Geraldine. ¿Sí era Geraldine la que me hablaba? Sí. Señora. Entonces los muebles son las maquinarias, por decir algo, los equipos de cómputo, todos los muebles, los demás, que yo sí los puedo trasladar de un lado a otro, con excepción de los expresamente excluidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría que ir a mirar de esos bienes muebles, aunque los bienes corporales muebles también entran todos los bienes que yo consumo, ¿no? No solamente el computador o una máquina, sino también los bienes que yo consumo, papelería, útiles, que si ustedes miran una factura, allá van a aparecer que están grabados con el impuesto a las ventas. Expresamente excluido, entonces yo voy y miro la norma. En la norma me van a aparecer bienes grabados con el IVA, bienes excluidos, bienes exentos. Entonces vamos a mirar más adelante qué diferencia hay, porque me pueden preguntar ustedes, bueno, profe, ¿qué diferencia hay entre excluido y exento? Entonces vamos a encontrar eso. Entonces, por expresamente excluidos, con excepción de los expresamente excluidos, quiere decir que en la norma yo voy a encontrar cuáles son esos bienes excluidos, los que no generan IVA. No todos generan IVA, como habíamos dicho, en el caso de los bienes de primera necesidad. Esos serían los bienes corporales, muebles que no generan IVA. La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Esos también generan IVA, aquellos intangibles, pero que únicamente sean asociados con la propiedad industrial. La prestación de servicios, así como hablan de bienes corporales, también hablan de prestación de servicios. Entonces, si uno dice en resumen, son todos esos bienes, todos esos consumos, cuando yo consumo un bien o un servicio, y también habrán unos que están excluidos. ¿Ustedes cuáles creen que están como servicios, están excluidos, que no cobran IVA? Que ustedes van, adquieren ese servicio y en la factura no le va a aparecer IVA. ¿Sobre qué servicios creerían que no le va a aparecer el cobro del IVA cuando lo adquieren? Vayan a un servicio de primera necesidad. ¿Cuál sería un servicio de primera necesidad? La salud. La salud, muy bien. Entonces, porque imaginen que es de primera necesidad. Y hay gente que es de bajo, bueno, los de bajos recursos, que muchas veces el dinero no les alcanza o el salario no les alcanza. Y si graban la salud, le ponen un valor agregado más, pues ahí sí que acaba de empeorar la situación. Entonces, tratan hay que pagar. esos son como beneficios. Entonces, mire, hay bienes excluidos como también de primera necesidad, los alimentos de primera necesidad, como servicios que también son excluidos, quiere decir que no nos van a cobrar IVA cuando vayamos, como la salud. La importación de bienes, y todo eso se encuentra en la norma, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y a dónde me doy cuenta si es excluido o no? Ustedes van a llegar a X empresa y ustedes, eso es lo que primero tienen que ver. Mi producto es grabado, el producto que vendemos, cuando yo digo mi producto es porque ya nos pusimos la camiseta de la empresa, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, pero ¿qué es? La empresa es suya, porque usted va a ganar de ahí su sustento, y va a crecer, y va a tener su proyecto de vida. Si le va bien, y si es juicioso, trabajador y todo, pues ahí sí, todos van para arriba. Entonces, vamos a encontrar en la norma. Si yo les digo, venga, ¿dónde yo encuentro, cómo sé? O le preguntan, le hacen una asesoría, la contratan para una asesoría, le dicen, ¿dónde yo sé si mi producto que yo vendo o mi servicio que yo presto es grabado o es excluido o es exento? Porque son los tres. Incluso existe un cuarto, grabados, excluidos y exentos, es del mundo del IVA. Y no grabados. Entonces ahorita ya determinando, miramos cuáles serían esos excluidos, cuáles serían esos exentos, cuáles serían esos no grabados. La importación de bienes, ¿importar qué es? Importar, Hacerlos, profe. señora. ¿Hacerlos?
No, importación de bienes Importar es culturales. vender, o sea, a otro país, ¿no? Importarlos. Existe Ah, no, ese importación y exportación. Lo que tú sí, estás ese es diciendo Profesor, ¿no es exportar, sí, sí, exportación? sí, Cuando sí. sale del país, ¿no es exportación? Sí, es cuando sale del exportación. país es exportación. ¿Y Exportación. cuando importación entonces sería? Cuando entra. Cuando entra. Cuando yo traigo productos de afuera, mire que esas importaciones allá en la aduana me van a cobrar también un IVA. Ustedes pueden llegar a una empresa de esas, ¿cierto? Que importa. Ah, mire que nos toca también pagar un IVA. Fuera de pagar otro impuesto que es el arancel, también van a pagar un impuesto que es el IVA. El IVA. Mire, y si ustedes miran los ítems de bienes y servicios, con excepción de los que están excluidos, mire, de prestación de servicios, con la excepción de que estén excluidos, de importación, con que no hayan sido excluidos expresamente. Entonces, hay que ir a mirar en la norma. Entonces, eso es importante porque ustedes dirán, ah, no, una importación no está grabada con ella. Pero venga, miremos en el estatuto tributario en el artículo 420, donde bueno, el artículo 420 nos mencionan los hechos que dan lugar a cobrar el IVA. Ahí nos están mencionando, hasta aquí todavía no nos están mencionando cuáles son excluidos. Hay otro artículo donde nos dicen cuáles son excluidos de las importaciones, cuáles son los servicios excluidos que no nos van a cobrar IVA de servicios, cuáles son los servicios, los bienes excluidos que no nos van a cobrar IVA cuando yo voy a consumirlos, cuando voy a consumir una compra de un bien, una adquisición de un servicio, o cuando voy a realizar una importación, también existen excluidos. Y dice que por último, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. ¿Qué quiere decir? Que los que operan por Internet, mire, están excluidos de IVA, exclusivamente porque dice acá con excepción. Entonces la invitación también hay que leer muy bien, ¿no? Muchas veces uno le da la carrera, papá, y no lee esa palabra. Ah, existe también productos que yo, en el caso de la circulación y venta de operaciones de juego de suerte y azar, hay una excepción donde yo no cobro IVA. Entonces dice que aquí que son los juegos de suerte y azar cuando se realizan por Internet. Esto es importante saber. Cuando yo digo saber leer, es que tengan cuidado con todas esas palabras, ¿sí? Con excepción, cuando son excluidos, cuando son grabados, cuando son efectos, y no ir a generalizar. Ah, todos los bienes, todos los servicios, todas las importaciones, todo lo que sea operaciones de juego y azar, pero venga, no hay nada excluido de esas actividades, de hecho, de esos hechos generadores. Entonces, hasta aquí todavía no se ha causado el IVA. ¿El IVA se causa en qué momento, Alice? Un En el ejemplo. momento que yo hago una compra. En el momento en que yo voy y compro, ¿cierto? Si yo no voy y compro, pues no se puede causar el IVA. Pero si se da la compra, ya sea de bienes, de servicios o de algo relacionado con juegos, suertes y azar y con las importaciones, ahí es que se causa el IVA, listo. Entonces, ¿cuál artículo es donde me hablan de los hechos generadores, Geraldine? En el artículo 420, profe. ¿Y en qué libro en qué libro lo encuentro? Sí, comercial, En el laboral. estatuto tributario, profe. En el estatuto tributario, muy bien. Allá voy y me dirijo. ¿Y dónde vas a ubicar el estatuto tributario? En la DIAN, profe. En la página de En la la DIAN. página de la DIAN. En la página de la DIAN. Mire, ahora vamos a hablar de causación de impuestos. ¿Qué artículo es causación de impuestos, Verónica? El 429, profe. El 429 del Estatuto Tributario. Mire, hay gente, y ya si por ejemplo alguna de ustedes le llama la atención la parte de impuestos, mire que esto es lo mismo que yo ya puedo hablar acá con propiedad porque estoy hablando con las niñas que están estudiando la parte contable y financiera. Porque hay gente que también, bueno, los administrativos no ven nada de impuestos, ni los de banca, que son las otras programas que hay. Porque ellos no, en sí no se van a especializar en la parte de impuestos, pero los que se especialicen y se vuelvan asesores, mire que esto también hasta estos artículos se los aprenden de memoria. Ah, yo ya sé dónde está, en el libro tercero, ¿cierto? Del Estatuto Tributario, y si vamos a mirar cuándo se causa, artículo 429, cuáles son los hechos generadores, 420, esto se lo aprenden igual a los códigos contables. No quiere decir que lo van a aprender ustedes de memoria, pero si ustedes se vuelven asesores de la parte de impuestos, porque esa es otra faceta de las que hay, otra área en las que ustedes se pueden defender si les llama la atención la parte de impuestos.
igual eso también da plata, todo da plata. Lo que pasa es que uno, hay veces se queda Hay que dormido. buscarla. Sí, eso decía un jefe, la plata está hecha, hay que buscarla. Él decía, está La vendiendo. profe nos decía en Sigo, aprendan esto les va a dar plata, nos motivaba. Sí, porque es que muchas veces uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Es cuando uno está aprendiendo una fórmula matemática y bueno, por lo menos hay una ecuación que uno aplica en costos. Esa se llama, ahora me fue el nombre de la ecuación. Me fue. Entonces uno dice, uno está, mira, acá, bueno, ahorita vamos por el mismo, listo, por el mismo ID, porque ya Sí, nos dice, señora. nos está avisando. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto dónde aplico esta fórmula? Porque bueno, me la estoy aprendiendo. Eso es bueno aprendérselo uno, ¿cómo lo aplico? Entonces, bueno, los que, pues cuando vean fórmulas, bueno, aquí ya me fue. ¿Sí estamos ahí? ¿O ya salió? Parece que sí. No, Ah, yo creí que ya había ido, yo estaba ya ahí. ya se iba a ir a desayunar. Pero sí nos sacó de la diapositiva. Profe, ya se iba a ir a desayunar. Sí, ya La veo. profe Estamos dijo, ya por allá en la cocina. yo ya lo sentí que se verán. Hoy me voy a desayunar. La profe ya con el caldito y de costilla. Sí, ya estaba listo. Bueno, aquí, pero entonces sí nos sacó, fue de la diapositiva donde íbamos. Listo. Mire, y mire que la causación, si ustedes se dan cuenta, cogen los mismos ítems. Bueno, acá hay uno que aparece, que es muy importante que lo tengan en cuenta, retiro. Pero mire, cogen los mismos ítems de los hechos generadores. Ah, van a hablar acá sobre las ventas. ¿En qué momento se causa cuando? Yo vendo. ¿En qué momento se causa cuando me prestan un servicio? ¿En qué momento se causa cuando hago una importación? Entonces acá le van a decir en qué momento se da ya el cobro del IVA como tal. Y dice, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura. Esto es importante. Bajo las normas tributarias, la factura, y ahora ustedes han escuchado que están hablando de la factura electrónica. El que cobra el IVA lo debe facturar. Entonces, importante, ustedes van a un negocio y compran una bicicleta. Esa bicicleta, bueno, a partir de 3 millones, ya a partir de este año es que cobran IVA, porque anteriormente la cobraban a partir de $1. Entonces, no había base para cobrar el IVA. Se vendía la bicicleta y de una se cobraba el IVA. Entonces, ustedes van y compran, deben exigir la factura. Si no le dan la factura, no le pueden cobrar el IVA, ¿no? Que resulta que me dan una remisión y ustedes miran en la remisión masiva. Ve, disculpe, yo tengo entendido que me deben dar la factura y con la factura sí puede cobrarme el IVA porque eso es un medio de control también de la DIAN y ahora ellos están implementando la facturación electrónica para tener un mayor control ahí de los ingresos porque a ellos les favorece controlar los ingresos porque de ahí es que ellos viene el recaudo de impuestos. Mire, no solamente la factura me sirve para tener control del impuesto de renta, sino también del impuesto del IVA. Entonces debe existir una factura. El que de una vez le nace la obligación de cobrar IVA, debe facturar. No, es que yo vendo ferretería, pero resulta que estoy como soy minorista, soy pequeño, cumplo con los requisitos del régimen simplificado que ya le quitaron ese nombre. Entonces, anteriormente régimen simplificado, entonces no facturo, no debo hacer factura. Ah, bueno, si usted no factura, entiendo que tampoco debe cobrar el IVA. Si usted va a cobrar el IVA es porque está facturando. Claro que el régimen simplificado, haciendo la observación que desapareció, el régimen simplificado, si él quiere facturar, lo puede hacer. Porque él puede decir, no, yo facturo, pero en el documento de la factura debe decir no responsable del IVA, que es el mismo que porque cumple con los topes de minorista. Porque él también puede facturar y puede, si quiere, él puede facturar voluntariamente. Pero el que esté obligado a liquidar el IVA automáticamente tiene que hacer la factura, no me la puede hacer ni en una remisión, no es que ahorita no estoy facturando, entonces ustedes simplemente le dicen, ah bueno, entonces no me cobre el IVA porque deben ir en una factura. O documento equivalente, estos documentos equivalentes es porque por lo menos una póliza, ustedes compran una póliza y no le dan como tal una factura, o sea el documento no dice factura de venta sino dice póliza. Si ustedes van y miran el documento dice es póliza. Entonces, en ese caso, ese es un documento equivalente y ahí también debe aparecer el IVA.
Y a falta de estos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condiciones resolutorias. ¿Listo? Este en el caso, bueno, aquí dice que en el caso de que haya pactado reserva de dominio, quiere decir que ya me enviaron el producto, no me lo han facturado, ese producto ya es mío. Pero igual debe llegar la factura y la factura debe llegar con el IVA. Igual, el soporte de la factura, o sea, pueden cobrarle, decirle el producto vale tanto, pero el soporte a la final debe estar el IVA debe estar soportado en una factura. Mire, eso también es importante, fuera de cuando se da la venta de un bien que es grabado, también en los retiros. Dice, en la fecha de retiro, según el artículo 421 del Estatuto Tributario, bueno, debe cumplir con unos requisitos del 421. Resulta que ustedes se dedican a vender ferretería, pero ustedes que se dedican a vender ferretería van a construir. Y esa construcción pues necesitan hierro, necesitan cemento, necesitan ladrillos. Esos productos deben ir grabados con IVA. No quiere decir, no, es que yo los consumí fue un consumo propio, ¿sí? Para construir mi edificio, para construir mi bodega. Entonces el Estado le dice, la norma le dice, usted lo puede regalar, lo puede donar, lo puede consumir usted mismo, pero a mí me responde por el IVA. Eso quiere decir retiros, no solamente cuando se dé la venta, sino también cuando se den retiros. Entonces también tener en cuenta, ustedes van muchas veces a una empresa y de lo que comercializan ellos consumen para ellos mismos. Por decir algo, en una droguería, ellos pueden consumir, ellos sacan, digamos que ellos en la droguería también venden lo que son dulces. Entonces ellos si quieren consumir esos dulces para darle a un cliente un obsequio, se factura y deben cubrir, pueden facturar en cero. Dicen, no, como lo vamos a consumir nosotros mismos, vamos a sacarlo a valor cero, pero el IVA sí tiene que cobrarlo sobre el valor que usted por el cual comercializa ese producto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ustedes pueden llegar a empresas donde sacan productos o los van a donar o los van a regalar, venga, liquide por lo menos el IVA. Liquide el IVA porque el Estado, porque es que también se puede fugar la plata por ahí, ¿no? Es que lo doné, es que lo utilicé, fue para mi consumo propio, entonces por eso no. Sí, eso pasa en mi empresa. Entonces, pero tú no manejas la parte del IVA, la parte contable, ¿cierto? ¿Te das cuenta de eso? No, Si están... no, me doy cuenta de que siempre que los jefes van a pedir algo, de todos modos hacen la factura de lo que ellos mismos consumen. Porque la factura puede salir en ceros, pero dice base IVA, por lo menos va el valor del IVA. Como le digo, el Estado no se va, bueno, mire, ahí tiene el caso de Verónica, el Estado le va a decir, porque es que el Estado no, para ponerse a controlar, venga, eso fue para consumo propio, ¿no? Igual es es como si fuera una venta para usted mismo. Entonces, importante esto, hay muchas veces hacen manejos, venga, vendamos y, venga, pero venga, si vamos a vender y no, vendamos, nos saquemos para nosotros, entonces, por lo menos, liquidemos el IVA, porque en una revisión de la DIAN, él va a mirar el inventario, venga, ¿cuánto compró? ¿Cuánto salió de inventario? Y de ese inventario que salió, ¿cobró IVA? ¿No cobró IVA? Si fue para donar, para consumirlo o para regalarlo. Listo. En la prestación de servicios, ¿en qué momento se causa el servicio? Mire, en la fecha de la emisión de la factura o documento equivalente. Ya sabemos que dentro de los documentos equivalentes encontramos otros diferentes a la factura y que son válidos. Ustedes se van, un documento equivalente por lo menos es el peaje. No emite como tal una factura, sino que es un recibito, también los que manejan facturación post son unos tiquetes. No sé allá de Verónica qué documento emiten, como una facturación post o si es como tal factura de venta. Sí, es factura de venta, porque es como la tirilla esa larga que dan casi en todos los almacenes de cadena y eso. Ok, entonces documento equivalente son otros documentos que son válidos, como la facturación post, que no dicen factura de venta, pero bajo las normas tributarias, en el Estatuto Tributario también hay un artículo donde menciona cuáles son esos documentos equivalentes. Entonces dice, ¿en qué momento se causa cuando se presta un servicio? En la fecha de emisión de la factura, documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios del pago o abono en cuenta a la que fuera anterior. Anterior quiere decir, o va a ser un pago o va a ser un abono. Mire que los servicios, cuando ustedes van al hotel, entonces, en el hotel deben liquidar en el IVA o también en un restaurante. Bueno, en un restaurante uno va y lo consume de una vez el producto, pero un servicio del pago a abono, ustedes pueden hacer un abono
al hotel. Ustedes dicen, venga, para poder empezar, ustedes de entrada deben pagar un dinero. Entonces, están haciendo un abono y yo voy a durar 10 días en el hotel, pero ya estoy haciendo un abono. Entonces, en ese momento deben liquidar el IVA, a pesar de que el señor va a durar 10 días, pero dice que lo que fuera anterior, lo primero que se dé, o pago o abono en cuenta. Yo no voy a pagar el 100%, sino que voy a abonar una parte, y me exigen abonar una parte. De una vez debo liquidar el IVA. Entonces, en ese momento, mire, ¿se está adquiriendo el servicio o se va a empezar a adquirir el servicio? En el caso de los hoteles. Acá dice, en la importación, entonces, ¿cuándo se genera el IVA? ¿Cuándo me van a cobrar el IVA en las importaciones?